Qué bueno, asambleísta Adrián Castro, que ha denunciado, pero le invito a que vea que el tema es más grave de lo que usted planteó. El Procurador General del Estado, ¿se te pasó esto? ¿En qué andas? ¿Andas favoreciendo a la Fiscal General del Estado con un informe vinculante que no tiene razón de ser, porque tú no tienes competencia en materia constitucional? Si esto prácticamente tiene 11 meses de que está oleado y sacramentado y de que ya ha corrido agua debajo del puente. ¿Quiénes son responsables de esta barbaridad que han cometido, de esta situación tan grave, que es un negociado? Y es un negociado burdo, obsceno. ¿Quiénes son responsables? No solamente el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Ernesto Poli, que tiene que responder por esto, sino adicionalmente el directorio. Entonces, esto tiene connotaciones gravísimas en la parte de responsabilidades administrativas, civiles culposas, son glosas y penales. Esto es un temita así nomás. Y ahí están los angelitos del gobierno de Lazo. Ahí están los angelitos del gobierno de Lazo. Y otra prueba más de que en el Ecuador no hay procurador. No hay procurador, él está preocupado de cómo ayuda al gobierno de turno. Él cree que él es abogado de la presidencia, no es el procurador general del Estado. Entonces, es un caso feo, grave, obsceno y de un enorme perjuicio al Ecuador. Perdonen que son temas un poquito largos, pero yo no puedo decirlo con un solo concepto, un cliché. Señores, se ha violado la Constitución y la ley. Y esto es un negociado. Hasta luego, señores, no hay más que hablar. No, hay que analizar. Primero, una pequeña introducción de lo que acaba de pasar. El asambleísta Adrián Castro hace una denuncia en los medios de comunicación, en donde dice que el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador le han delegado al director ejecutivo, el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador, todas las atribuciones para manejar el proceso de contratación de 2 consorcios que terminaron contratándose, para que estos consorcios, que son los consorcios Cediecu y Ecutransit, emitan multas exorbitantes por el tema de violación de tránsito. Y entonces que esto ha sido así, lo dice él, que el proceso ha durado 42 días, tiempo récord, que el contrato es por 12 años, que la ganancia prevista, así lo dice él, esto no es ganancia, son ingresos por multas, es de $1,000 millones anuales, y que si el contrato dura 12 años, estamos hablando de un contrato de un monto más o menos de $12,000 millones. Hasta allí, pero lo más grave de todo, por favor, pónganme atención, porque lo vamos a analizar, que la Comisión de Tránsito del Guayas recibe el 55% de los valores de las multas cobradas y que los consorcios se llevan el 45%. Más negocio o más negociado que eso ya no puede haber. Ya no puede haber. Los ingresos que se generan por las multas, lo que pasa es que el asambleísta utiliza esas frases, por eso yo aclaro y digo que son ingresos calculados más o menos en lo que se puede recaudar cada año, que son $1,000 millones anuales, que pueden ser 900, pueden ser 1,100, 1,200, 800, pero están en ese rango de los 1,000 millones, y que obviamente en 12 años estaríamos hablando de una recaudación de $12,000 millones, de las cuales el 55% se lleva la Comisión de Tránsito del Ecuador y los consorcios, estos consorcios que han sido adjudicados en este concurso que feneció el 19 de julio del 2023, gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. ¿Y dónde está el Procurador General del Estado que analice esto? ¿Dónde está? ¿En dónde está dormido? Porque la Procuraduría General del Estado tiene que dar muestras de que está viva, no solamente para las travesuras a las que le piden que concurra
para confundirlo al Ecuador haciendo interpretación constitucional, sino también para que sepa cumplir con sus obligaciones constitucionales. Entre las, por si acaso, yo siempre hablo con fundamento y con criterio. El artículo 237 de la Constitución de la República dice que las funciones del procurador son las siguientes. Son 4, y voy a leer la cuarta. Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Contra el Procurador General del Estado. ¿Se te pasó esto? ¿En qué andas? ¿Andas favoreciendo a la Fiscal General del Estado con un informe vinculante que no tiene razón de ser, porque tú no tienes competencia en materia constitucional, y das un informe vinculante para que suspendan el trámite del juicio político? Y ahora estás intentando ver cómo le friegas la vida a Verónica Abad, para ver cómo la sacan del baile, para que el que se quede sin necesidad de que pida licencia y se quede como presidente, incluso llevando a cabo una campaña política para su reelección, Daniel Noboa. Para eso sí estás, ¿no? Pero para eso sí no estás Procurador General del Estado. Y cito la norma constitucional, tu función: controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Se te pasó. Y ahora recién el asambleísta Adrián Castro pide que el procurador analice. ¿Por qué no lo analizó el procurador antes? Si esto prácticamente tiene 11 meses de que está oleado y sacramentado, y de que ya ha corrido agua debajo del puente. Entonces, es un tema grave. Ahora sí, vamos a analizarlo jurídicamente al tema, para ver de qué estamos hablando. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la ley orgánica? Porque primero, cuando uno tiene un tema, hay que primero ubicarse en el tema, porque no se puede opinar como a veces la gente lo hace así a la berraquera. Hay que ubicar, a ver, ¿qué es el transporte? Porque respecto del transporte se han aplicado, están cobrando multas, y estas multas se están participando de las multas el Estado a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 55%, y los consorcios están llevando el 45%. Entonces vamos a ver si era factible que esto se haga. El artículo 46 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dice, en la parte correspondiente, dice el artículo 46, el transporte terrestre automotor tiene 2 características: es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado. Servicio público y actividad económica estratégica. ¿Qué dice la Constitución de la República? Que los sectores estratégicos tienen que orientarse al interés social. Primera cosa. Aquí hay que mirar un tema que es importante. Detengo un poquito el reloj para explicar esto. Si una persona comete una infracción de tránsito y fruto de la infracción de tránsito, una persona es sancionada con una multa, pues obvio que eso tiene que procederse. Pero cuando una institución mira al cobro de multas como un ingreso permanente y además un gran negocio para la comisión, el cobrar multas se desnaturaliza el tema. Y por eso ciertas alcaldías en el pasado, en Loja pasó, en Tungurahua pasó y en muchos sitios, tuvieron como afán fundamental y primordial cobrar multas, como que ese era el objetivo. La multa es consecuencia de una infracción, pero no puede ser una política que garantice tales o cuales ingresos al Estado, porque entonces estamos de alguna manera persiguiendo a la gente para sacarle del bolsillo la plata. Luego, ¿qué dice la Constitución en el artículo 314? Aquí viene un tema que es importante. Ya supimos que el transporte es un servicio público, el transporte terrestre. Entonces, el artículo 314 de la Constitución nos dice cómo se manejan los servicios públicos. Y la norma constitucional prevalece sobre todas las normas legales. Dice, el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos
sean equitativos y establecerá su control y regulación. Establecerá su control y regulación. No que lo controlen los consorcios, sino que lo controle el Estado. No que le vengan, aunque esto se ha hablado en gerundio, muy común de hablar acá en el norte, que le den controlando al Estado. Pero, ¿qué es lo más importante de esto? Que el sistema de servicios públicos se maneja bajo un régimen de precios o tarifas. Entonces, ¿qué hace aquí un contrato con porcentajes? Está fuera del marco constitucional. Así sencillo. En derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito en la norma. No se puede. En derecho privado se puede hacer todo menos lo que está prohibido. En derecho público solo lo que está escrito. ¿Qué más dice la Constitución? Que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Como estamos en el Ecuador, Jairo, aquí no se constituyó en ningún momento una empresa pública para la prestación de los servicios públicos del transporte. Lo que se creó en la ley, se creó una comisión de tránsito, eso no es una empresa pública. Tremenda irregularidad cometida cuando se aprueba esta ley. Luego, respecto de la delegación de los servicios públicos, ¿qué es lo que se puede delegar? Se puede delegar a la iniciativa privada conforme al artículo 316 de la Constitución. ¿El ejercicio de qué? De la actividad de transporte, no de la actividad de cobro. El ejercicio de la actividad de transporte. Si el Estado, por ejemplo, no puede brindar el servicio público de transporte, se puede firmar contratos de delegación para que las compañías de transporte se encarguen del servicio público de transporte bajo normas y regulaciones del Estado o de los municipios. Pero la delegación es del servicio público de transporte, no es de la gestión de cobro. Entonces, todo está patas arriba. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional en una sentencia interpretativa? Por si acaso, la sentencia interpretativa del 25 de enero del 2012 de la Corte Constitucional dice: el Estado central, a través, porque tiene que decirlo por medio de quién, a través de la autoridad de control y regulación competente de la administración pública o gobierno central, que tengan dicha atribución legal, condición que tenga esa atribución legal, podrán delegar a empresas privadas la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos. Clarito, clarito. Entonces ahora esto nos lleva nuevamente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Primero, para ver si dentro del sistema de transporte existe, como dice la Corte Constitucional, una autoridad de control y regulación. Y evidentemente, en la Ley Orgánica, artículo 13 de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, existe entre los órganos del transporte terrestre la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados, que es la única que puede conceder delegaciones, pero delegaciones en materia de tránsito. Pero en última instancia, más allá de eso, es la única que tiene que ver en esto, no la Comisión de Tránsito. Como vivimos en el Ecuador, ni siquiera se les ocurre consultar con las normas para ver si esto era factible o no era factible hacerlo. Y entonces sucede que el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador es el que ha delegado al director ejecutivo que haga este contrato. Entonces, esto nos lleva a otro tema. Perdonen que son temas un poquito largos, pero yo no puedo decirlo con un solo concepto, un cliché. Señores, se ha violado la Constitución y la ley. Y esto es un negociado. Hasta luego, señores, no hay más que hablar. No, hay que analizar. Y por eso, si les interesa el caso, tienen que volver a ver la entrevista y con tiempo ir viendo todo lo que se va diciendo. Para que el directorio haya delegado esta actividad, primero veamos cuáles son las atribuciones del directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, cuando analizamos la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, artículo 239, dice: son atribuciones del directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador expedir la normativa interna, que contribuye a organizar
planificar y controlar las actividades, operaciones, servicios de transporte terrestre, aprobar el plan operativo anual, plan anual de inversión y el plan plurianual, conocer y aprobar los informes de labores del director ejecutivo, expedir los reglamentos internos, las demás normas previstas, las demás previstas en las leyes y reglamentos. ¿En qué parte el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene como atribución contratar con empresas privadas el cobro de multas? Donde está en derecho público se hace lo que está en la norma. Aquí no se inventa nada. Entonces, ¿qué delegó la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿Qué es lo que delegó? Absolutamente nada. ¿Y quiénes son este directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador que ha puesto en manos del director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador esta salvajada? ¿El ministro del ramo o su delegado? O sea, el ministro de Transporte. Un delegado permanente del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre. Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Un representante regionales, de los municipales, el presidente del Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces aquí viene un temita, como colofón. ¿Quiénes son responsables de esta barbaridad que han cometido, de esta situación tan grave, que es un negociado? Y es un negociado burdo, obsceno. ¿Quiénes son responsables? No solamente el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Ernesto Poli, que tiene que responder por esto, sino adicionalmente el directorio. Porque cuando un directorio delega sus atribuciones, el directorio, el ente delegante, en este caso el directorio, responde por los actos delegados. Entonces, no solamente, no puede aquí lavarse las manos el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador y decir, yo ya le encargué esto al director ejecutivo y veamos, no sé cómo ha manejado. No, señor. Primero, usted responde por lo que delegó. Y además tiene que responder por algo más grave. Tiene que responder porque delegó una competencia y una atribución que no la tiene ni el directorio ni el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Qué delegó? ¿Que no pueden leer las funciones y competencias del directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿Qué delegaron? Si no podían delegar, si no pueden delegar lo que no existe. Entonces, esto tiene connotaciones gravísimas en la parte de responsabilidades administrativas, civiles culposas, son glosas y penales. Esto no es un temita así nomás. Y ahí están los angelitos del gobierno de Lazo. Ahí están los angelitos del gobierno de Lazo. Y otra prueba más, de que en el Ecuador no hay procurador. No hay procurador, él está preocupado de cómo ayuda al gobierno de turno. Él cree que él es abogado de la presidencia, no es el procurador general del Estado. Entonces, es un caso feo, grave, obsceno y de un enorme perjuicio al Ecuador. Pero esto no es cuestión de solamente suspenderlo, dejar sin efecto esto, sino que tienen que responder por tanta violación de todo tipo en el tema. El que quiera profundizar en este tema, les ruego comedidamente, vuelva a oír mi entrevista en esta parte y despacito vaya sacando los artículos que los voy citando y dése cuenta de todas las violaciones que cometieron. Hola, ¿tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Déjame decirte algo. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Es el momento que des clic acá abajo para que te registres y reserves una entrevista de asesoramiento personalizado y cursos gratuitos, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.